Buen día, a continuación estaremos presentando la práctica 2, que constaba de una limpieza del conjunto de datos basándonos en Myocardial Infarction Complications Database, que es una base de datos que se nos proporciona. Estaremos abordando el objetivo principal de esta práctica, que es el limpiar el conjunto de datos enfocado en el manejo de valores faltantes y outliers, y asimismo evaluar cómo estas técnicas afectan el rendimiento de modelos de clasificación. Luego también tenemos algunos objetivos específicos para lograr nuestro objetivo principal de esta práctica, comenzando por identificar y analizar los patrones de valores faltantes, seguido de aplicar distintas técnicas para el manejo de datos incompletos. Esto se puede hacer por medio de imputación, que consta ya sea de media, de mediana o de KNN. También podemos aplicar eliminación y modelado predictivo. Otro de los objetivos es detectar y gestionar outliers utilizando métodos estadísticos, evaluar el impacto de cada una de las técnicas aplicadas en el rendimiento de una variable de salida de interés usando modelos de clasificación para comparar resultados y determinar mejoras o deterioros. Finalmente, esto se va a implementar tanto en MATLAB, en Python y en el lenguaje R. Un poquito de contexto: la limpieza de datos es esencial en el ámbito de la biomédica, que es en la que nos centramos nosotros. Esto debido a que si no hay una limpieza correcta de datos y hay datos que no nos favorecen a nosotros o que están mal o que están fuera del rango, podrían afectar en decisiones tan cruciales como en un diagnóstico de un paciente, en el análisis de un estudio, en muchas cosas que involucran la salud o la vida de alguien, por lo que es de manera esencial entender esta parte de la limpieza de datos para más adelante poderlo utilizar dentro de todas nuestras bases de datos. Esto también mejora el rendimiento de nuestros modelos, mejora la eficacia y pues muchas otras ventajas que son útiles en cualquier manejo de datos, pero les digo, más que nada también en el área biomédica es muy esencial y crucial. ¿Cómo se hace esta limpieza de datos? Primero, por lo general, se identifican los datos incompletos que posee una base de datos. Esto se hace por medio de varias cosas, como ya lo presenté, por la media, mediana, por KNN también se puede detectar estos datos incompletos. Bueno, una vez que ya se detectan los datos incompletos, se puede hacer con este tipo de cosas, pues soluciones a esta falta de datos que maneja la base de datos. Por lo general, cuando se detectan, hay opciones que puedes hacer de que eliminar toda esa columna de información que está en su mayoría faltante. Se puede rellenar esta información con el cálculo de la mediana o cálculo de la media o por método de KNN. Esto ya dependiendo de tu objetivo y qué es lo que te conviene más para el código. También se puede usar por varias formas de, como ya se mencionó en los objetivos, de eliminación y modelado predictivo. Y finalmente también es importante detectar los outliers para una correcta limpieza de datos. Esto por lo general yo siento que es más fácil visualizarlo por medio de Boxplot. Igualmente es por medio del método que necesites, que se te haga mejor identificar cuáles son los outliers en esta base de datos. Les digo, yo por lo general lo pongo en Boxplot y por eso los visualicé aquí para una ayuda visual. Y es importante identificar los outliers. Si son outliers que de plano están muy fuera del rango de tus valores, es importante hacer algo respecto a ellos. También se puede eliminar, se puede usar la media, la mediana o el KNN para buscarle soluciones a los outliers, porque esto es esencial para que nuestra base de datos contenga solamente la información importante y no contenga sesgos ni vaya información que no nos sirva, pues.
Estaremos viendo a continuación la base de datos para explicarla porque es importante entenderla para el buen manejo ya luego del modelado y pues de todo el proceso de la práctica. Bueno, aquí tenemos el PDF que se nos brindó sobre la base de datos que les comenté que vamos a estar evaluando, que sobre las complicaciones de un infarto en el miocardio. En la introducción de este documento básicamente justifica el por qué esta base de datos es importante. Esto debido a que en los países en desarrollo principalmente suceden mucho este tipo de incidencias de infartos en el miocardio, principalmente por el estrés en el que está sometida una persona y por los hábitos que mantiene esta persona, ya sea tipo alimentación, sedentarismo, o cuestiones hereditarias que ya tenga debido a familiares. También explica que esta base de datos es importante porque nos ayuda a predecir eh, para que una persona sana pueda evitar uh, o bueno, detectar a tiempo más bien cuando va a tener un infarto en el miocardio, esto evaluando debido a la base de datos con pacientes que ya lo tuvieron, evaluando las características y cuáles son las afecciones que tuvieron a partir de eso. Entonces, esta base de datos siento yo que es muy importante y nos ayuda a comprender la importancia de una limpieza de datos correcta, eh, porque pues esto nos ayuda, por ejemplo, a prevenir enfermedades, nos ayuda este, a prevenir antes de que sucedan cosas tan definitivas y tan afectables a un paciente como lo es un infarto de miocardio. Tenemos esta base de datos que consta de 124 columnas. De la 2 a la 112 son básicamente como los datos de entrada que se tienen, donde se explican más o menos cuestiones como la edad del paciente, el género, si ya tiene otras cuestiones de infartos ya del miocardio, también evalúa otras enfermedades como problemas en el corazón, presencia de ya hipertensión o algo hereditario. Básicamente evalúa muchas cosas de los pacientes que entran. Esto también se menciona en la introducción que se evalúa al paciente una vez que entra al hospital y después de algunos días se evalúa nuevamente al paciente para poder crear esta base de datos. Y después nuestras salidas constan de la columna 113, 124, donde da posibles complicaciones de un infarto de miocardio. En este caso nosotros nos tocó, me parece que la 118, solo déjenme confirmarles rápido. Sí, que es el edema pulmonar. Lo muestran así como OTEC, LAC. Y básicamente su salida es sí, no. Si lo tiene el paciente o no lo tiene el paciente. Y pues aparte se evalúan más como fallas en el corazón crónicas, y por ejemplo también se evalúa si tuvo un final letal el paciente. Bueno, ahora sí, pasemos a la parte del código, la primera parte del código en R, ¿no? Comenzamos con lo más básico, que es cargar los datos, como ya lo hemos hecho en la práctica anterior. Lo ejecutamos con las librerías respectivas, damos datos. Aquí en esta base de datos que vamos a utilizar, específicamente, hacemos aquí algo distinto, como tiene distintas salidas a predecir, pero nosotros nada más vamos a predecir una, pues vamos a, primero, separamos las salidas de nuestras características para dejar dos data frames distintos, uno con todas las características y otro con todas las salidas, ¿ok? Y aquí aíslo lo que es la variable que yo voy a usar, que es oteclang, que básicamente la vamos a ver más adelante, no más al final. Se ejecuta, igual hay que pues, ver lo que
tiene nuestra base de datos. En este caso, las puras características, si se fija, tienen ID, ya lo tiene incluido, tiene edad, sexo y pues muchas más variables, ¿no? De hecho, aquí podemos ver 124 columnas, eso es completa. 124 columnas en total. Obviamente, pues en el PDF viene específicamente qué es cada una. Ya veremos a lo largo del código algunas maneras de también cómo representar toda esta base de datos para cosas que necesito, o sea, mi tipo de variables que tenga, tipo de, a lo mejor el valores únicos que contengan ciertas variables. ¿Va? Para continuación lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es ver, pues, qué tantas variables nos falta, porque lo que vamos a abarcar en esta práctica es eso, es rellenar o eliminar algunos de los datos faltantes de nuestra base de datos. ¿Okay? Entonces, primero, importante, librería Naniar la vamos a usar básicamente para analizar o buscar valores faltantes, porcentajes y algunas otras funciones también que contiene esta librería, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ejecutar esto también. Y completamente pues ya nos muestra una tablita donde nos muestra variable por variable y el número de faltantes y su porcentaje. Es decir, por ejemplo, 1696. Nosotros sabemos, ¿no?, que ya vimos nuestra base de datos, cuántos datos contiene de manera vertical, es decir, cuántas filas, cuántas observaciones. Aquí podemos ver 1700 observaciones tiene. Entonces, si fijan, miren, esta variable tiene 1696 datos faltantes, quiere decir que tiene un 99.8% de esa característica pues vacía, ¿no? Y estas están ordenadas de manera de mayor a menor. Entonces, si vamos hacia abajo, pues podemos ver cómo va disminuyendo el número de porcentaje de números faltantes hasta llegar pues hasta una variable que tenga cero, si es que hay, y si lo hay, ID no cuenta porque pues básicamente es el identificador de cada observación, pero sexo sí cuenta y está en cero, ¿no? Esa es nuestra única variable completamente en cero. Aquí hay un pequeño error por la función, no va a afectar en próximos procesamientos que hagamos, no se preocupen, esto es un error de recargado de la misma librería Naniar. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el primer método de los tres que vamos a abarcar, que es eliminación. Va a evaluar pues la eliminación tanto de filas como de columnas de datos faltantes. ¿Okay? Entonces, primero vamos a empezar a eliminar algunas columnas. ¿Okay? Aquí yo le estoy poniendo una condición que me diga si la variable tiene más del 60% de datos faltantes, me la va a eliminar. ¿Okay? Si tiene menos, pues la va a dejar, ¿no? Entonces se ejecuta y ahora este resumen pues lo presenta aquí abajo, me va a decir cuáles son las variables que tienen ese faltante. Aquí podemos ver que son 4 nada más, las demás pues tienen menos de 60% de variables faltantes, entonces pues nos van a funcionar para lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues ya eliminamos lo que pasa a hacer ahora las filas. Entonces aquí ya eliminamos las columnas, es decir, las características, estas 4. Y ahora vamos a pasar con las filas. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente, si en una observación detecta a lo largo de todas las características al menos un valor faltante, va a eliminar toda esa observación. ¿De acuerdo? O sea, al menos uno. Obviamente aquí la función que estamos utilizando podemos ver, recordando básicamente qué es lo que la sintaxis que hemos estado usando en todo el código, que tenemos el encadenante, ¿no? Que nuestra nueva data, que ahora se va a llamar data eliminación, porque usamos el método de eliminación, va a filtrarse si encuentra en cualquier espacio numérico algún valor faltante, o sea, si es un valor faltante, si es infinito, entonces también va a aplicar para eso. En el caso de esta base de datos no va a ser el caso, solo es ISNA, pero también aplica. Aquí no ponemos si es cero porque en gran parte de las variables que tenemos, cero representa pues alguna categoría. ¿Okay? Aquí nuevamente aquí la función que usamos, que es la misma de arriba, que es misbar sumarino, o sea, que es un resumen de la varianza de los valores faltantes, no es de la varianza, de los valores faltantes. Entonces aquí podemos ver cómo las características que quedaron ya no tienen ningún número faltante.
el detalle acá en esta es que nuestra data de eliminación, acá en las variables, en el environment, podemos ver que quedó en 351 observaciones. ¿Okay? O sea, eliminamos gran parte de la base de datos. Es algo a tomar en cuenta en este método, ¿de acuerdo? Siendo, vamos a seguir con la imputación, que es básicamente rellenar esos espacios vacíos, esos valores faltantes, ya sea por la media, la mediana o algún método basado en KNN, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, nosotros para este caso vamos a seguir usando la base de datos donde ya eliminemos las 4 columnas por los valores faltantes. Se podría abordar, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión, porque sí son muchos datos faltantes. Entonces, vamos a usar ese, ¿de acuerdo? Aquí básicamente usa un que se llama mutate, ¿no? Que es básicamente reemplazar, es la función mutate, es reemplazar pues de nuestro data frame, ¿no? Entonces, entre nuestro data frame, si encuentra algún valor numérico, ¿no? O sea, if else, aquí va a aplicar si está NA, es decir, que si hay un valor faltante, va a reemplazarlo por la media aritmética, ¿ok? Obviamente, pues, esto sigue siendo, pues, los NA, ¿no? Y, pues, volvemos a hacer lo mismo que es nuestro resumen, ¿sí? Aquí podemos ver que, sí, también nos muestra ya las variables que todas no tienen ni un faltante. Y esta base de datos, se las muestro, es esta data input, tiene 1700 observaciones. No eliminamos observaciones, mantenemos las originales, ¿de acuerdo? Ahora, antes de iniciar el tercer método, vamos a seguir analizando un poquito nuestro data frame para saber con más precisión qué es lo que contiene. Existen lo que son valores únicos. Los valores únicos es en mi columna X, es decir, mi característica, mi predictor, qué valores presentan en mi data frame, en mi base de datos. Es decir, en sexo solo tengo dos posibles respuestas en esta base de datos, 0 o 1, una representando hombre y 0 representando mujer, ¿de acuerdo? En el caso de otras variables, pues puede ser distinto, ¿no? De hecho, aquí tengo abajo la tabla, pero ya se las muestro, ¿ok? Aquí vamos a guardar los valores únicos, excluimos la primera, ¿no? Que es ID, y porque pues no nos interesa que el ID pues, nos va a poner muchos valores, pero no es un predictor, simplemente nos ayuda a nosotros tener un orden al manejo de los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mapear, aquí la función unique es la de valores únicos, aquí va a omitir los valores faltantes, entonces va a agarrar todos los valores que sí existen, que sí haya en esa característica, y los va a hacer en un table. El table es una tabla que contiene un data frame, ¿de acuerdo? Y volvemos a mostrar aquí nuestros valores únicos. Y se fijan, por ejemplo, en edad, estos son los que esta base de datos contiene. Obviamente, pues la edad, pues puedes tener 14, puedes tener 100, ¿no? Pero aquí específicamente este data frame, esta base de datos, solo contenemos estos. Por ejemplo, en sex, que es lo que les comentaba, 1 y 0. Inf and, tenemos 4 posibles. En este no can hay 7 valores posibles, ¿no? Y así con todas, ¿de acuerdo? Aquí podemos ir identificando, por ejemplo, cuáles son binarias, cuáles son, por ejemplo, esta es categórica, tiene varias categorías en las que entra, pero no es numérica, pero por ejemplo acá abajo sí hay numéricas, edad es numérica, esta es numérica, ¿no? Eso es importante, esas observaciones, ¿no? Y ahora vamos a clasificar nuestros tipos de variables, ¿ok? O sea, a partir de los valores únicos, yo ya los observé y pues bueno, se determinó que una manera de separar tanto las binarias como las no binarias y las numéricas es la siguiente, ¿no? Por medio de los dígitos. Entonces esta función va a contar nuestros dígitos. Curiosamente en esta base de datos, ¿no? Podría ser el caso en que nuestra variable fuera numérica y contuviera valores de un dígito, pues sí, entonces se abordaría de distinta manera. Sin embargo, en esta base de datos se puede aplicar este caso, ¿de acuerdo? Entonces
Entonces aquí va a contar nuestros dígitos, omitiendo nuevamente NA, ¿no? No nos interesa, no estamos trabajando todavía con NA, no estamos trabajando en el método, estamos haciendo como un preprocesamiento al limpiado de datos, ¿ok? Se podría decir de esa manera. ¿Ok? Entonces va a calcular los dígitos de la columna y según los dígitos que cuente, ¿no? O sea, el máximo que cuente, va a decir es categórica o es numérica, ¿no? Si es categórica, quiere decir que va a tener un solo dígito, ¿ok? Es igual a 1, un dígito. Si es numérica, es porque está cumpliendo que es igual o mayor a 2 dígitos, porque hay variables que tenían 130, 100 y algo, 3 dígitos. Si le ponemos igual o igual 2, pues nos va a excluir totalmente esos valores o esas variables, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerle mayor o igual a 2. Después, ¿cómo identifico? Si ya tengo categóricas. Mis categóricas se clasifican en binarias y no binarias. ¿Cómo sabe o cómo le digo al software que pues me haga esa separación? O en las binarias de categóricas, porque ahí es donde se encuentran, va a aplicar también la misma función que va a contar dígitos posibles, ¿no? O sea, que cuántos son posibles, omitiendo NA nuevamente, y en este caso es igual a 2. ¿Okay? Es decir, que solo hay 2. Esta función es que solo hay unique, o sea que son 2 posibles valores únicos. ¿Okay? Solo 2 valores posibles únicos. Y por ejemplo, las no binarias, pues aquí aplica que es mayor a 2, ¿no? O sea, tiene 3, 4, 5, ¿no? O sea, valores únicos posibles. Entonces, nosotros aquí hacemos un resumen generalísimo de nuestro data frame, que nos dice que contenemos características enteras y características numéricas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en las numéricas sí aplica punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 0, ¿no? En las enteras, pues solo son enteros. Y aquí hay una separación que me dice que variables son categóricas. A continuación las numéricas, si fijan, numéricas son pocas en comparación a las categóricas. Y acá me separa las binarias a las no binarias. Nuevamente, pues las binarias son bastantes, ¿de acuerdo? Ahora sí, comencemos con el abordaje de modelos predictivos para rellenar esos valores faltantes en nuestro data frame. Primero que nada, todo lo anterior se hizo para identificar cómo abordarlo. Yo no puedo abordar mis binarias de una manera igual que abordar las numéricas. ¿Por qué no? Por los posibles resultados. En el caso de las numéricas, me es posible realizar una regresión lineal y predecir los valores. Sin embargo, en las binarias no, porque solo manejo 2 valores, 0 o 1. Entonces, en el caso de ese, se abordaría con una regresión logística que contiene 0 y 1. Y pues en el caso de las no binarias, podría aplicarse una imputación también por medio de KNN. ¿Okay? Entonces vamos a realizar esas 3 a partir de ahora. ¿Okay? Vamos a empezar con la regresión lineal para las numéricas. ¿Okay? Aquí, primero que nada, yo realizo una copia de mi base de datos original. Esta es original, pero ya son las 4 columnas o características que eliminé, que no vamos a usar totalmente en la práctica. Entonces hago una copia. Esto importante porque data inmodelada es la que vamos a ir cambiando. Este código lo que va a hacer es ir prediciendo con el modelo e ir sustituyendo. Al hacer eso, hacemos que la siguiente variable que se vaya a predecir contenga valores ya predecidos y no se entrene por medio de valores que solo existen en el data frame, sino que también va a agarrar ya de los que se vayan entrenando. ¿Okay? Entonces va a ir como en cadena o en cascada, se podrá decir. ¿Okay? Vamos a utilizar un for. En este caso, también vamos a usar un if. También les comento por lo mismo que ya se analizó la base de datos, qué tipo de datos tiene, alguna idea de qué variables contiene, ¿no? Generales, que es importante conocerlas para abordarlo, porque en este caso, al yo hacer mi for, que va a ir desde 1 hasta el largo de mis variables numéricas, que son alrededor de 8 variables numéricas,
va a ir una por una. Si yo no pusiera este if, ¿no? Antes de explicarles el if, pues solo haría esto de aquí abajo. Esto de aquí abajo básicamente es a partir de la fórmula que se va a crear. Esto quiere decir que se coloca qué variable se va a predecir y cuáles variables van a ser predictoras o las características. Entonces, por ejemplo, si mi primer variable numérica, regresemos tantito, es age, que es la edad, va a ser age, y de predictores van a ser todas las demás variables, ¿ok? Y con eso hacemos el modelo de regresión lineal. Si se fijan, yo eliminé de mi base de datos, eliminé el ID para que no me cause ruido en el modelo, porque no es una característica relevante. Al fin de cuentas, ID solo es para identificarlo, ¿no? Pero sí es importante. Vamos a realizar, después de realizar el modelo, algunas filas que contengan NA de nuestro modelo. Es decir, vamos a crear una variable que se llama missing, donde va a buscar donde haya NA de nuestra base de datos de la característica que estamos prediciendo. Es decir, que si age tiene 8 filas u observaciones faltantes, pues se van a identificar aquí, ¿no? Aquí vamos a saber el índice de estas filas, ¿ok? ¿En qué fila se encuentra el faltante? A continuación, pues vamos a crear un mini dataset o un mini data frame del original en el que solo se va a indexar las características de los valores faltantes que ya indexamos acá, ¿de acuerdo? En esta nueva mini data frame no se va a incluir la característica que estamos prediciendo, solo se van a incluir todas las características. Aquí en esta new data puede presentarse algo, ¿no? O sea, al momento de ejecutarlo, esto lo que hace es empatar según los índices de missing, donde se encuentran pues todos los demás nombres, ¿no? O sea, los controles a nuestra variable predecir. Y voy a abrirles un new data. Yo creo que no lo tengo por aquí, pero lo voy a ejecutar de nuevo. Bueno, ahí lo vamos a cortar. En el nuevo data, si ustedes ven el nuevo data frame, se podrá ver que hay otras características que no es la que estoy prediciendo, que también tienen faltantes. Entonces, eso lo podemos abordar de dos maneras. Primera es eliminar las columnas, que también tienen muchos faltantes, ¿no? Completamente. Otra es las filas. O podemos realizar una imputación, ¿no? En este caso, como es variable numérica, realicé una imputación igual que en la imputación, en el caso de imputación, ¿no? Que fue por la media. Entonces se hace igual y se predice. Al realizar estas predicciones, bueno, se pone nuestro modelo y nuestra matriz de todas las características sin nuestra característica que se está prediciendo, ¿de acuerdo? Entonces esta función nos va a predecir y nos va a dar estos valores. ¿Sabes qué? Pues esta es 1, este es 0, este es 1. Bueno, en este caso, pues bien, regresión lineal, pues nos va a dar un valor específico, ¿de acuerdo? Este es para sustituir en la copia de mi data frame original, sustituir estos nuevos valores. Es decir, que donde estaban esos valores faltantes se va a colocar las nuevas predicciones. Y aquí básicamente estamos borrando todas las variables anteriores para que se repita el proceso y no haya ninguna interferencia. No es más que asegurar. Ahora sí, ¿por qué el if? Cuando yo realizo solo la parte del else para abajo, llega un punto, dentro del for, llega un punto en el que hay una variable en el que causa conflicto. Esa se puede eliminar, les digo, abordándola, eliminando. Era una variable específicamente que son la presión diastólica y sistólica. Había algunas observaciones que no contenían la sistólica y como son dos mediciones que se realizan al mismo tiempo, si no tenías una, la otra tampoco, entonces tenían las mismas observaciones faltantes, ¿ok? Entonces en ese caso, hacemos un if en el que primero analizamos
los índices de nuestra primer característica, o sea, la que vamos a predecir, y que la compare con la siguiente. Si son iguales, probablemente tengan algo que ver. Entonces, si índices de nuestra característica predecir y de la siguiente son iguales, ¿no? Aquí usamos el porciento in, ¿no? Que es como un se encuentra dentro. O sea, estos nombres de mi columna 1 se encuentran dentro de la columna 2. Si sí se cumple, pues realizamos todo lo anterior. Pero va a cambiar algo. Igual realizamos la fórmula, igualito no cambia. Y se va a omitir una columna. Esta columna a omitir es la siguiente, es la que no se va a predecir. En este caso, si mi primera fue sistólica, la diastólica la vamos a omitir, entonces se va a borrar. Eso es lo que estamos abordando aquí. Se va a borrar completamente y se va a entrenar sin ese. Entonces ya al iterar nuevamente el for, se va a colocar pues ya en sistólica los valores predecidos y la diastólica pues se va a poder predecir perfectamente sin necesidad de omitir nada, ¿no? Entonces este es el único caso que ocurre eso. En otras variables de la numérica no ocurre esto y se realiza lo mismo, ¿no? El modelo, se saca un nuevo data frame, se entrena y pues se vuelve a realizar la imputación, se predice y se guarda en el data frame, ¿de acuerdo? Aquí pues bueno, tenemos también un poquito de las variables nuevamente. Si fijan, tenemos ya bastantes en cero, aún nos quedan algunas que son las no binarias y las binarias, ¿no? Son ambas. Entonces, bueno, continuemos. El reclog para binarias. Esta es regresión logística para las binarias. En este caso, pues solo nos da 0 y 1. Entonces, también aquí vamos a realizar una imputación, ¿no? Sacamos nuevamente medianas de todas nuestras columnas específicamente para reemplazarlas por los valores faltantes, ¿ok? Entonces eso, y se vuelve a iterar. Entonces se vuelve a iterar. Aquí, si se fijan, cambió un poquito la sintaxis, pero hace nuevamente lo mismo, que es 1 hasta el largo de las variables binarias, menos 1. Aquí las variables binarias pues entran, si se fijan, vamos a regresarnos acá en binarias. Sex, pero sin embargo, bueno, más bien, sin embargo, sex no, como lo vimos al inicio, no tiene datos faltantes, está completa, entonces no es necesario predecirla. Por eso es menos 1, porque vamos a utilizar en la nueva función, fórmula, vamos a usar i más 1 y en todo lo demás, ¿ok? De que se va a saltar sex y va a empezar con la que sigue. Va a realizar lo mismo, fórmula, el modelo, aquí nada más cambia la G, ¿no? Que va a ser ahora un modelo de regresión logística, que usamos familia binomial. Hacemos exactamente lo mismo, que es identificar dónde están los valores faltantes, crear un nuevo data frame con esas características de donde hay valores faltantes y se predice exactamente igual. Aquí lo único que cambia, pues bueno, hay un tipo de respuesta y pues la predicción se vuelve binaria, ¿no? Entonces, si es mayor que 5, pues se vuelve 1, si es menor que 5, pues se vuelve 0, ¿de acuerdo? De hecho, aquí esta indica que si es mayor o igual a 0.5, pues hace 1, si no, pues es 0. Se sustituye y igual limpiamos los datos temporales, ¿no? Si fijan, pues ya hay muchos más valores ya en 0, quiere decir que ya nos quedan pocos, que esos son los no binarios. En este caso se puede abarcar o abordar de distintas maneras. Aquí lo hicimos con una función de una librería llamada DMWR2 que contiene una función que es KNN imputación. Entonces esto ya lo hace absolutamente todo. Sin embargo, pudiéramos hacerlo de manera manual con el KNN de la librería class y hacer nosotros respectivamente esas predicciones y editarlo, ¿de acuerdo? Podría ser un poco más de líneas, ¿no? Pero realmente sigue lo mismo, ¿no? Hace lo mismo el KNN. Y si se fijan, aquí ya tenemos todas las variables en 0. Quiere decir que no hay valores faltables y les muestro, ¿no? La última data frame que quedó se llama data final finalísima.
y se las muestro acá. La finalísima contiene los 1700 observaciones y todas ellas completas, sin ningún valor faltante. ¿Okay? Ahora pues vamos a evaluar y clasificar. Este lo usamos en la práctica anterior con librería Katulsi Class, ¿no? Aquí básicamente es una outcome con ID. Aquí lo hacemos así porque como en eliminación se reducen nuestros datos, es importante tener en cuenta el ID, nuestra salida con ID, para empatar tanto la salida con la base de datos, con el data frame que nos quedó, respectivamente, y no poner algún error en nuestras salidas. ¿Okay? Aquí pues básicamente sirve para que para que haga un tipo de match, ¿no? Entonces estén en el mismo orden exactamente, y aquí pues agregamos hacemos una nueva variable llamada outcome eliminación, ¿no? Que está arriba, ¿no? Pero aquí se hace básicamente para convertirla a factor, porque acá arriba se queda como integer o numeric, dependiendo de cuál haya sido. La volvemos factor y aquí la agregamos en nuestra base, en nuestro data frame, data eliminación, con el nombre de outcome, agregamos esta y se queda así, ¿de acuerdo? Y pues aquí comienza lo que es el KNN, el setSeed, ¿no? Que es una semilla aleatoria. Hacemos la partición sample.split con un 70% de entrenamiento y un 30% de prueba. Recordando que este sample split ya hace una división lo suficientemente buena en el sentido de que no hay un desbalance en ceros y uno. ¿Okay? Se fijan aquí, hace esa separación conforme a nuestras salidas. Entonces quiere decir que intenta hacerlo lo más proporcional posible entre 0 y 1. Aquí pues hacemos nuestros subset, ¿no? De entrenamiento y de prueba, siendo pues el entrenamiento es el de prueba, y aquí entrenamos, ¿no? Hacemos el KNN poniendo entrenamiento, el menos 109 simboliza que yo estoy diciéndole al modelo que omita totalmente la última columna. Yo sé que es la 109 porque acá lo vi. Se fijen, data eliminación, 109 variables, siendo de la 109 la salida, y no quiero que se entrene. De hecho, esa se agrega a continuación, ¿no? Entonces el test también se agrega, y aquí están las etiquetas. Estas son las etiquetas train, eli, outcome, ¿no? Se fijan aquí en esta línea se agrega nuestro data frame de entrenamiento, nuestro data frame de test y nuestras salidas solamente de entrenamiento. Entonces mi modelo no tiene que ver las salidas de test, porque es con lo que va a probar, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues podemos ver la línea para obtener el accuracy, que no lo imprima, ¿no? Dándonos un 91.46% en entrenamiento. Aquí hacemos básicamente que pues, la salida de nuestro test también sea de nivel 0 y 1, ¿no? Factor, y que hacemos una matriz de confusión comparando nuestra salida de factor de nuestro test, que nosotros separamos, que nosotros sí la tenemos, que si sabemos cuáles son, con el modelo. Entonces, al hacer la matriz de confusión, pues me da esos valores, y pues me da nuevamente aquí abajo el accuracy de manera distinta, ya no es un porcentaje. Bueno, al ya obtener el accuracy, podemos ver que tenemos un 91.46% en nuestros datos de entrenamiento. Aquí muestro una matriz de confusión de nuestros datos de prueba, ¿no? Y el accuracy ahora de nuestros datos de prueba, ¿de acuerdo? Si se fijan, son tres maneras distintas de mostrar el mismo resultado, ¿ok? Si se fijan, aquí tenemos el porcentaje, aquí tenemos la matriz de confusión y aquí tenemos en decimal, ¿de acuerdo? Aquí está cómo se realiza. Por ejemplo, el primero, accuracy, también se obtenía una matriz de confusión, y como se obtiene ese número es dividiendo una suma, es una suma en diagonal, es decir, por ejemplo, en nuestra prueba, 96 más 0, 96,
entre la suma de toda la matriz, ¿no? Entonces sería 96 entre 105, dándonos un resultado de 0.91, ¿de acuerdo? En imputación realizamos exactamente lo mismo, el split necesario para nuestros datos de prueba y de entrenamiento, el entrenamiento del modelado, igual con 9 vecinos, y obtenemos también el accuracy tanto de entrenamiento como de prueba. Si se fijan aquí, en entrenamiento tuvimos un 89, un poco más bajo que el anterior, pero en el test mantenemos un punto 91 igual que en el anterior. Entonces, se puede decir que son muy similares, ¿no? A diferencia de este de eliminación, imputación usa mucho más datos, el de eliminación usa menos. Entonces se puede ver aquí una diferencia, por ejemplo, si tiene uno que otro acá y otro acá, ¿de acuerdo? Y en el modelado predictivo, que se hace exactamente lo mismo. Aquí también vecinos, 9 vecinos. Y este da un resultado de 90% de entrenamiento y 90% en prueba. Si se fijan, no hay una diferencia tan enorme en los tres manejos. Entonces, si tuviéramos que escoger alguno de ellos tres, al menos en esta base de datos, cualquiera es relevante, ¿no? Nos está dando un número grande y son muy, muy, muy cercanos, es una diferencia muy mínima, entonces podríamos usar cualquiera. Nada más, pues, La sección 5 se trata de la detección y el manejo de outliers, y este está dividido en dos secciones, siendo la primera sección la identificación de outliers. En este caso se optó por realizar una gráfica de boxplot donde viéramos cada una de nuestras variables y viéramos cuáles son los outliers que contiene cada una de estas. Esto es meramente una ayuda para realizar un análisis visual y así, digamos, identificar qué técnica podemos aplicar a nuestros datos. Si corremos esta sección, vemos que comentaba, se genera esta figura donde tenemos los boxplot para cada una de las variables. A lo mejor aquí no se ve de muy buena manera, entonces hacemos algo de zoom y podemos ver que para cada variable vamos a tener aquí nuestro boxplot y vamos a tener los datos que digamos están fuera de rango o pues que son considerados como outliers. Una vez tenido esto, es que pasamos a las técnicas de manejo de los outliers. La primera es la más sencilla, que es la eliminación, que esta consta de simplemente eliminar los datos que son considerados como eh, outliers. Y esto se realiza a través de rangos intercuartiles o IQR. Entonces, nosotros ejecutamos esta parte y vemos aquí la eliminación de outliers se hace completada y se guardan los datos dentro de una variable que definí como data sin outliers. Y aquí la tenemos. Seguido de esto, sigue la imputación. La imputación, a diferencia de la eliminación, no se va a deshacer de los datos, sino que va a reemplazar los outliers por valores eh, más representativos, como lo pueden ser la media, la mediana o la moda. Esto se hace con el fin de no perder información dentro de tu conjunto de datos. Por ejemplo, vemos que esta variable que se generó, la de data sin outliers a la que se le aplicó eliminación, tiene una dimensión bastante más pequeña a la que se generó aquí, que se llama data imp outliers, que es esta aquí. Vemos que esta tiene una eh, dimensión mucho más grande y conserva más datos. Esto es porque los outliers no se eliminan, sino que pasan a ser parte de la media o mediana. Se transforman a eso. Seguido de eso, tenemos la winsorización. La winsorización, al igual que la imputación, no elimina los datos, sino que lo reemplaza los outliers por valores que estén cercanos a un rango definido. Y esto igualmente, estos rangos definidos, eh, bueno, más bien, se definen los rangos a través de rangos intercuartiles.
Esto es cuando, bueno, más bien la windsorrización se puede aplicar cuando tienes pues tus outliers y no quieres eliminarlos, vaya, pero quieres acercarlos a un valor que sea, por decirlo de alguna manera, más razonable o que esté más cercano de el rango común de datos. Y por último tenemos el modelador robustecido, que lo que hace es asignarle menos peso a los outliers al momento de realizar la evaluación. Esto se hace cuando nosotros ah, consideramos que los valores de los outliers son representativos dentro de nuestro modelo, pero no queremos que estos vayan a tener, digamos, vayan a, a tener demasiado peso dentro de nuestro análisis, válgame la redundancia. Por eso reducimos el peso desde este paso para que no tenga un impacto tan grande dentro de nuestra evaluación. Pues bueno, para cada una de estas técnicas se le asignó una variable que es la que vemos aquí. Y pasamos a la parte de la evaluación y clasificación. Estas variables que comenté se definieron como los conjuntos de datos que vamos a evaluar, se les aplicaron etiquetas y definimos la variable de salida. En el caso de mi equipo, la variable de salida es esta, que se llamaba OTCLANG, o es la columna 180, me parece. Una vez definimos la variable de salida, pasado ese paso, y ahora sí definimos nuestro modelo KNN como hicimos en los pasos anteriores. Por lo mismo de que es el mismo procedimiento que realicé en pasos anteriores, fue que yo opté por utilizar un K de 7, porque fue el que me dio mejores resultados y pues para ser, digamos, más justo a la hora de evaluar. Aquí realmente el proceso es el mismo que se realizó anteriormente, hablando de que se hace una partición de datos, se hace el entrenamiento y se definen las predicciones. Una vez hecho todo eso, ya nada más resta el cálculo de la precisión del modelo junto con, bueno, para cada uno de nuestro conjunto de datos. Entonces, una vez que corremos esto, vemos que para el modelo que no se le aplica ninguna técnica nos da un 90,98% y para el resto tenemos un 100%. Incluso podemos volver a correr esto y vemos que el único que tiene una variabilidad en su accuracy es el primero. El resto nos da 100. Sin embargo, yo considero que el que tengamos un 100% en el resto no es del todo bueno, ya que esto nos puede dar indicios de que quizá o bien la variable de salida es muy fácil de predecir o los datos están demasiado simplificados o estamos pasando por un overfitting, es decir, que el modelo no es capaz de realizar una buena generalización, sino que básicamente está memorizando los datos del conjunto.